Buenas familia, tras más de una semana sin colgar vídeo volvemos con un 10 vocablos jurídicos, en este caso en un tema candente como es la corrupción. Quedaros hasta el final porque es un vídeo bastante interesante. El primer vocablo que vamos a analizar es el de juez. Es un vocablo muy simple, pero es necesario para este tema. El juez, como definición, es un funcionario público que tiene la misión de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. En sentido general no vamos a entrar en diferencias con magistrado, etc. Es una persona que tiene la capacidad y la obligación de decidir qué debe hacer con una persona o grupo de personas que han incumplido las normas. Es decir, tiene la autoridad para juzgar los actos de las personas y debe sentenciar conforme a las leyes. El siguiente vocablo que vamos a entrar a analizar es el Ministerio Fiscal o el fiscal. El Ministerio Fiscal es el organismo que obviamente está compuesto por personas que se encargan de promover y de mantener la justicia. Defiende a las personas, defiende el interés público y se encarga de que los juzgados se mantengan independientes. Tienen un estricto orden jerárquico y están sujetos a los principios de igualdad y de legalidad. Actúan en diferentes procedimientos cuando la ley así lo exige y pueden actuar de oficio o a instancia de parte, es decir, cuando una persona lo solicite. El Ministerio Fiscal tiene varias secciones, la sección del Tribunal Supremo, la sección de la Audiencia Nacional, etcétera, etcétera, y tiene unas fiscalías especiales, que es lo que nos interesa a nosotros para el tema, que son dos, la Fiscalía Antidroga y la Fiscalía Anticorrupción. Técnicamente se llama Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Entramos en materia con la Fiscalía Anticorrupción, el tercer vocablo de hoy. La Fiscalía Anticorrupción tiene como jefe, ya hemos visto que tiene un orden jerárquico bastante fuerte, entonces el fiscal jefe manda sobre el resto, y este jefe es Manuel Moix. La Fiscalía Anticorrupción investiga y conoce los casos de delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones relacionados con la corrupción. También conoce de los delitos económicos cometidos por grupos organizados, salvo que estos delitos sean competencia de la Fiscalía Antidroga o de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Antes de entrar en los siguientes términos, quiero hacer un breve repaso por las fases del procedimiento penal. La fase de la instrucción del proceso o investigación, la preparación del juicio oral o fase intermedia, que concluye con la apertura del juicio oral, y el juicio oral como tal. Entramos en el siguiente vocablo, que es investigado. Es una palabra que vino a sustituir al vocablo imputado. Se da en la fase de instrucción y el investigado es la persona a la que se le imputa cierto delito. Es decir, que se tienen indicios que esa persona ha cometido un hecho delictivo. Se le investiga en la fase de instrucción o en la fase de investigación para saber si se puede fundamentar una acusación en un futuro juicio oral. Es decir, si hay indicios suficientes o hay una base probatoria para proceder a acusarlo en la parte del juicio oral. En la misma fase de instrucción, si hay indicios racionales contra el investigado de que ha cometido un hecho, se dicta un auto proclamándolo procesado. Desde ese mismo momento se le investiga como presunto autor de ese hecho delictivo. El siguiente término jurídico es el encausado. El encausado anteriormente se le llamaba acusado y es la persona contra la que van el Ministerio Fiscal y la acusación particular o la acusación popular si ésta existiera. Se da lugar a llamar encausado cuando los hechos que supuestamente ha cometido son calificados y se solicita la apertura de juicio oral. Todo esto se realiza en la fase intermedia. Para terminar la fase intermedia ya pasa a juicio oral como presunto autor de ese delito. El siguiente término jurídico es el condenado. El condenado es cuando ya un juez ha realizado todo el procedimiento y ha considerado que esa persona es el autor material del delito y lo condena y por tanto pasa a ser condenado. Si después de pasar por todas las fases y el juicio oral, el juez con las pruebas en la mano considera que esa persona es culpable, pues dicta sentencia condenatoria. El siguiente término jurídico, el sexto, es el testigo. ¿Qué es un testigo? El testigo es una persona particular que es llamado por el juzgado a declarar sobre un determinado tema, del cual ha tenido conocimientos directos o indirectos del hecho. No está investigado en el caso, ni es encausado, ni es nada. Simplemente es un testigo que va a ver sobre su experiencia en el tema, es decir, porque ha tenido contacto personal con el tema y conoce de los hechos. Tiene que prometer
o jurar decir la verdad y existen consecuencias penales sobre una persona que miente en una testifical. Por eso se recurre mucho al yo no sé, no lo sé o no lo recuerdo. ¿En serio? También tienen que dar a conocer la relación que tienen con las personas que están siendo juzgadas, sea personal, sea de amigos, de amistad, de familia, etc. El siguiente vocablo jurídico es el sobreseimiento libre. ¿Qué es el sobreseimiento libre? Pues es una resolución judicial en forma de auto que es adoptada en un procedimiento penal después de la fase de instrucción por la que se declara terminado el procedimiento y por tanto archivado. ¿Por qué? Pues hay causas. La primera de ellas es que no existan indicios racionales de haberse cometido algún delito. La segunda es que el hecho, aunque se haya cometido, no constituya delito alguno. El tercero es que las personas procesadas no tengan responsabilidad criminal como autores, como cómplices o como encubridores. Este sobreseimiento puede ser de dos tipos: sobreseimiento libre parcial o sobreseimiento libre total. Si es parcial, se ordenará abrir el juicio oral contra las partes procesadas que no sean beneficiadas por este sobreseimiento libre. Y si fuera total, pues se archivaría la causa. Si es total, esta causa no se podría reabrir posteriormente. El siguiente vocablo es sobreseimiento provisional. Es una resolución judicial en forma de auto que se dicta después de la fase de instrucción, por la que se ordena la paralización o suspensión de las actuaciones. También tiene unos porqués. En este caso, el primero es que no esté debidamente justificado o que existan dudas sobre la perpetración del delito, y el segundo es que se haya cometido algún delito, pero no haya motivo suficiente para encausar a alguna persona o personas de ese mismo hecho delictivo, como autores, cómplices o encubridores. El sobreseimiento provisional no cierra del todo el procedimiento, se puede reabrir, pero sí cierra la puerta a cualquier reapertura que sea caprichosa o que sea subjetiva del tema. El último vocablo jurídico es abstención o abstenerse el juez de la causa. Los jueces son totalmente independientes. El principio de independencia es fundamental en el procedimiento penal. Por tanto, las leyes establecen ciertas situaciones en las que se presupone que un juez puede ser parcial. Voy a ponerlas en un lateral porque son bastantes, el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y hay varias situaciones en las que un juez puede ser parcial por tener alguna relación con los acusados o con los investigados en un delito. Si se da alguna de estas situaciones, el juez tiene por él mismo que abstenerse. No hace falta que lo pidan las partes y tiene que ser de oficio, aunque también puede ser pedida por las partes a modo de recusación. La pregunta es, ¿la abstención es un verdadero deber del juez o es meramente facultativo? La verdad es que, aunque las leyes digan que es un deber del juez, no se contempla sanción alguna para el juez que no se abstenga en determinado tema. Incluso no son nulas todas las actuaciones que realice ese juez, aunque no se haya abstenido, a no ser que las partes no aleguen nulidad de esos actos por vía de la recusación. Pues familia, ya hemos terminado los vocablos jurídicos más o menos que tenía pensado contaros para que podáis entender más o menos las noticias que salen en la tele y en los periódicos. Os he ido colgando, a medida de que iba diciendo cada uno de los vocablos, un ejemplo sobre ello que ha salido en los periódicos, y así más o menos podréis entender que un testigo no es acusado, que no tiene nada que ver en la trama, sino que simplemente puede conocer los hechos, por poneros un ejemplo. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.